Hello, bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Como siempre, espero que estén súper bien. Y tenemos, para mí, uno de mis invitados favoritos, el doctor Abraham Arenas. Bienvenido nuevamente al podcast. Muchas gracias, un placer como siempre. Yo tengo miedo que tú te canses de mí y que yo te pida que hagas tantos podcasts, porque ¿sabes qué pasa? Abraham, tú eres un PhD, una persona que obviamente muy estudiada y que ha llegado muy lejos en su carrera, pero también tienes autismo. Y si más bien eres diferente a Raquel, mi hija, y capaz diferente a otros niños con autismo que forman parte de mi comunidad, sí he visto que tienes muchas cosas en común y hablar contigo a mí me alivia mucho, me da mucha esperanza. Tú también me has dado a mí como un pantallazo de lo que puede estar sucediendo dentro de mi hija Raquel, dentro de su cabecita, la manera que tú piensas muchas veces igual a la manera que ella actúa. Entonces, en esta ocasión, yo sé que para ti es muy importante este tema que vamos a tocar, que es el bullying, cómo evitar el bullying, ¿ok? Es un temor que tenemos todos los padres que tenemos niños con autismo, porque no siempre se pueden defender, porque no siempre pueden entender el sarcasmo, incluso cuando alguien le está haciendo daño. Entonces, quiero empezar por acá, porque yo sé que al final de este podcast nos vas a dar muchas herramientas para combatir el bullying, pero vamos a definir la palabra. Según tu experiencia, ¿qué sí es bullying y qué no es bullying? Bueno, primero, como persona, como chico que soy autista también, como profesor y como director también que he dirigido y he trabajado, he tenido que trabajar con todo este tipo de situaciones. El bullying es un comportamiento agresivo, dañino, y yo subrayaría la palabra repetitivo. Ok. ¿Vale? Es repetitivo y implica un comportamiento, normalmente un abuso de poder, ¿no? Y ahora voy a explicar estas dos cosas, ¿vale? Un desequilibrio de poder. O sea, ¿por qué explico esto? A veces que vienen padres y dicen, bueno, a mi hijo le han hecho bullying y ha sido una pelea de un día, ¿no? Evidentemente hay que trabajar en eso para que no vuelva a ocurrir, para identificar algunas señales que pueden desarrollar en bullying, algún tipo de conflicto, pero el bullying tiene que ser algo repetitivo y hay un desequilibrio de poder. El desequilibrio de poder puede ser diferente etnia, diferencia, pues chicos neurotípicos contra un chico autista, todo este tipo de religión, todo este tipo de diferencias. Ok, entonces, yo creo que está bien recalcar la parte repetitiva porque los papás nos angustiamos mucho, ¿verdad? Entonces, no es por decir que si a un niño le hacen daño una vez, no deberíamos de saltar a defensa, ¿ok? Pero sí, para evitar que se vuelva repetitivo, tienen que haber herramientas, y cuando ya es repetitivo tenemos que entender que pone a nuestros niños en un espacio muy, muy vulnerable, que va a tener repercusión en un futuro. Ya eso todos lo sabemos. Tú de chico, teniendo autismo, sintiéndote diferente, porque me lo has llegado a decir, yo me sentía algo diferente a mi hermana, ¿te pasó? ¿En algún momento te hicieron bullying? Pues mira, aquí me gustaría tocar también otra parte. Te voy a contar un poco mi desarrollo, ¿no? Y es algo que he visto en muchos chicos. De hecho, es por lo que yo en principio quise incluso antes de saber que era autista, yo ya quería ser profesor para ayudar a chicos en la misma situación. Y fue todo en base a esto, ¿no? Yo de pequeño tenía muchas dificultades, ¿no? Me gustaba estar más con los adultos, tenía dificultades para relacionarme. Y me pasó una cosa, en aquella época el autismo no se conocía como se conoce ahora. Entonces yo iba con mi hermana a clase y yo iba académicamente más avanzado que ella. Pero mi hermana socialmente iba más avanzada, obviamente. Entonces nos apoyábamos mucho, ¿no? Los mellizos juntos en clase. Y el colegio tuvo la maravillosa idea de decir, bueno, pues hay que separarles de clase. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos todos la rivalidad entre, nosotros en España decimos primero A y B, ¿no? Siempre si hay dos clases, el A y el B. Sí. Siempre hay mucha rivalidad, de pequeño, vamos a ganar, todas estas cosas. Como yo iba más avanzado académicamente que el resto de alumnos de la clase, decidieron cambiarme a mí de clase. Ahora llegas a una clase nueva con las rivalidades que hay entre el B y yo siendo autista, sin las habilidades sociales y sin mi hermana para protegerme. Wow. Entonces, sí, en primaria sufrí bullying. De hecho, el último año de primaria mi madre tuvo que cambiarnos a otro colegio de primaria. Wow. Secundaria me costó un poquito más también, pero ya tenía a mi hermana otra vez en el instituto conmigo. Y luego pasó todo lo contrario, que eso es algo que también soy abierto a decirlo para concienciar a la gente, ¿no?
muchos chicos autistas son muy vulnerables. No solo para sufrir bullying, sino para ser captados por gangs, ¿no? Para ser captados por gente que, bueno, pues malas compañías y que hagan lo Claro, que... porque te hacen sentir que perteneces y te da igual si perteneces a lo que sea que vayas a pertenecer siempre y cuando te hagan sentir bien, ¿no? Claro, se sienten protegidos, no entienden las normas sociales y luego dentro de ese grupo ellos son los que sufren bullying y los que les mandan a hacer. Entonces, a ver, no un gang peligroso ni nada, pero bueno, luego al final de la secundaria sí que me junté con más chicos que, bueno, que al final pues éramos un poco... eh, Agresores. nunca llegué a ser agresor yo, pero sí éramos un poco más esa parte, pero dentro de ese grupo a mí me seguían haciendo. Espera, se congeló, Muy, Abraham. muy complicado, ¿no? Espera, se Al congeló. final se junta todo, todas las habilidades sociales, la falta de entender el entorno, la vulnerabilidad, y bueno, Congeló. esa fue un poco mi historia. Y ahí Espera, decidí que que se congeló un quería poquito. ayudar a chicos. Se había congelado un poquito. Déjame ver si entendí bien. Ah, Tú, al principio de secundaria y primaria, te hicieron bullying. Lograste dar con unos chicos que te acogieron como si fueras parte del grupo, pero no eran necesariamente chicos buenos, que te hacían hacer daño, no daño, pero capaz ya tú eras un poquito bully a los demás. sí, ahí en ese momento tiraba más. Si tuviera que encasillarme, tiraba más a ser bully Claro, que a ser agresor. la persona, la víctima. Claro, y eso pasa muchísimo, donde un chico lo dañan, lo hace sentir inferior, le hacen daño, y es normal que uno, ya que se siente un poquito más fortalecido, capaz por la gente alrededor equivocada, pues va y es el que agrede, ¿no? Pero tú me dices algo interesante, que aún tú, tratando de ser esa persona, te siguen haciendo bullying dentro de ese espacio. Y es por pertenecer, por querer pertenecer, ¿cierto? Sí, y porque tampoco entiendes bien el entorno, tampoco entiendes bien lo que ellos quieren de ti, ¿no? Tú, son amigos, te están haciendo caso, estás con ellos, entonces al final te crees que no te das tampoco cuenta de esa otra parte, ¿no? No fue un tiempo, ya te fue el último curso de secundaria, hasta que luego, bueno, ya pues con trabajo y tal, ya, y a partir de ahí decidí que quería ser profesor y Pero ayudar a espérate, chicos. tú sabes que yo tengo que desmenuzar y me dices si te sientes incómodo, porque este Sí. proceso es el proceso del cual, de tú ser víctima a ser bully, al entonces querer tener la vocación de ayudar, pasa algo importante. En algún momento, ¿qué te hicieron hacer, por ejemplo, que sí pudiste entender que no era el camino que querías tomar? Ah, tampoco llegué a hacer muchas cosas, ¿eh? O sea, no, lo que, bueno, a ellos algunas veces más, pero sí que a lo mejor en clase, pues a lo mejor sí que en el colegio, pues nos reíamos que a mí no me hacía gracia, ¿eh? Que es parte del masking también, o sea, me ha pasado toda la vida en muchos entornos sociales. Al final, bueno, pues he aprendido a reírme de algo que ni entiendo ni me hace gracia, ¿no? Ya. Sobre todo cuando era adolescente. Ahora incluso es más gracioso ahora cuando digo, chicos, no se entiendo nada, ¿sabes? Ya. Y nos reímos todos juntos. Pero antiguamente, entonces parte del masking pues era imitar. Pero parte de ti Sí. sabía que te reías, no entendías por qué, pero que estaba mal. Sí, es que no te sé decir tampoco. O sea, era la norma social y era lo que era mi momento, el entorno social en ese momento. Pero en algún No tenía la momento habilidad tuviste, tampoco. en algún momento, ¿Cómo? o alguien te dijo, tuviste un despertar de cómo esto no es lo que yo quiero. O sea, porque sí hoy tienes conciencia sobre lo que estaba Sí. sucediendo. Sí, bueno, pues chicos de estos pues me robaron también. O sea, al final estaba en mi casa, venían a mi casa y a lo mejor cuando no estaba mi madre estábamos en casa jugando a la consola o algo y de repente me desaparecían juegos, me desaparecían Mm. cosas y mi hermana y todo pues era como, y mi madre al final, mis abuelos, pues ya te digo, fue un periodo muy cortito, pero me di cuenta de que, bueno, pues que estaban haciendo conmigo lo mismo. Claro, tal cual. Ok, entonces tu familia terminó. Y ahí Sí. le das vuelta a la tortilla del bullying y entendiste, ok, ven acá, me están dañando, me están por yo querer pertenecer. Y esto te lo juro, por lo que más quieras, me pasa todo el tiempo. Te doy un ejemplo, y no es de bullying, pero el querer pertenecer de Raquel. Ella tenía una poesía que tenía que dar en la escuela y era para celebrar el mes de la etnia negra. Y la maestra me mandó
referencias de ropa que ella tendría que usar, como ropa colorida para celebrar la etnia negra, y su poema tenía que ver con la etnia negra. Y llegó ella a la escuela vestida así y ningún otro niño estaba vestido así. Ningún otro niño. Y yo llego a la escuela y veo que ella está toda disfrazada y nadie más. Y no entendí qué falta de comunicación hubo, o si los demás niños dijeron que ni locos se disfrazaban. Y ella está ahí calladita. Y yo en mi cabeza pensé, si fuera Marcela, Marcela se muere de la pena. Pero Raquel a mí no me está diciendo que tiene pena o que se siente rara. Simplemente le di la opción. Le digo, Raquel, ¿tú quisieras ir a cambiarte tu uniforme? Sí, de una vez. Y salió corriendo. Y me di cuenta, estaba muerta de la pena. Nosotros, o sea, mismos tenemos que velar por esa pertenencia de nuestros niños con cositas así. Seguimos. Ok, hoy por hoy, ¿cómo vamos a hacer nosotros los papás para evitar el bullying, Abraham? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo empezamos? El bullying para mí tiene que ser algo, es algo social. Tenemos que hablar de ello. Lo que sí es cierto, 2 de cada 3 niños autistas sufren bullying. Y no sabemos si son estadísticas 100% fiables, ¿no? Porque hay muchas personas autistas que están en centro de educación especial y no sufren bullying, ¿no? Pero bueno, cifras oficiales, 2 de cada 3 niños autistas sufren bullying. Wow. Ahora hablamos, puede ser de etnias, religiones, cuánta gente no hay sufriendo bullying. Yo creo que necesitamos un cambio social en todos los aspectos, ¿no? Problemas motivos del bullying, si hablamos de motivos, por ejemplo, pues aparte del desequilibrio de poder que ya hemos hablado, búsqueda de atención, problemas personales familiares también y imitación de modelos, ¿no? Yo hablaba mucho, hay un caso yo soy muy futbolero, es uno de mis intereses profundos, y un niño me parece, además autista, este niño, con la camiseta del Madrid en Montjuïc, del estadio del Barcelona, camiseta de Vinicius, creo, y el niño fue allí, le tocó el asiento al lado de los soportes del Barcelona y empezaron a insultarle a un niño pequeño, ¿no? Muchas veces en casa vemos a padres insultando a los jugadores, o hablando, ¿no? Hablando despectivamente. Yeah. Te cuento un ejemplo. Colaboro con varias personas contra el bullying en España, ¿no? Y hacemos un poco de concienciación a veces. Y claro, hubo un caso en un colegio de bullying que estábamos hablando sobre él. Y una de estas personas decía, es que ese colegio, perdón por la palabra, ese colegio está lleno de moros. Oh. Moro es una palabra muy despectiva en España para hablar de las personas árabes. Wow. Entonces, claro, si estás en contra del bullying, si estás trabajando en contra del bullying, si estás luchando por ello y sueltas estas palabras, al final tu hijo le va a llamar moro. Tal cual. Entonces yo creo que todo esto empieza en casa, con el estilo de crianza, luego en el colegio también, y sobre todo en parte de la sociedad, ¿no? Televisión, hace falta un cambio social profundo. El tema de casa me parece muy interesante porque tienes razón, o sea, muchos de nosotros podemos tener como bandera el autismo, educar sobre el autismo, no dejar que nadie le haga daño a nuestros hijos, pero no todos cuidamos nuestra propia lengua cuando hablamos de otras personas. Entonces, por supuesto, si tú en tu casa, tu hijo jamás escucha algo como tú acabas de decir, entonces no va a estar propenso a querer lastimar a otra persona. Hablemos, calzón quitado del caso de este pianista Mario de España. Sí. Tú me mandaste ese reel, para las personas que no saben, yo también lo puse en mi cuenta, una persona que tenía un podcast, creo que es una persona conocida, porque ese reel, o sea, fue una cosa impresionante. Está burlando de un chico autista, ¿ok? Y está orgulloso incluso de que su hijo de 1 año y medio le hizo bullying al niño autista. Y yo sé que el mundo entero le cayó encima, incluso tú y yo, ambos le escribimos a él para hacer de esto una transición que la gente pudiese, ¿cómo te digo? No solamente perdonarlo, sino que, bueno, ya te la cagaste, ¿ok? Ya está. El tipo dio una disculpas, nadie le cree. Y yo le escribí privado, le dije, vamos a hacer algo positivo con esto, da la cara, ¿ok? Y por lo menos desmenucemos el por qué sacaste esas palabras, qué información tendrías que haber tenido del autismo para no reírte de esa manera. Pero al final del día, obviamente te ignoró a ti, me ignoró a mí, ignoró a mucha otra gente. Pero al final del día, ese señor está enseñándolo a su hijo de 1 año y medio a hacer bullying, porque vamos a estar claros, un niño de 1 año y medio quería jugar o quería la pala, no está pensando en bullying. Uno es el que le puede meter el chip a sus hijos, ¿cierto? Claro, o sea, primero que un niño de 1 año y medio no puede hacer bullying. O
O sea, el niño, dependiendo del desarrollo madurativo y cognitivo, de los 2, hay una franja larga, ¿no? Amplia, pero desde los 2 a los 5 años es cuando empiezan a tener un poco de concepto entre el bien y el mal. Ya. Si nosotros nos estamos riendo de una acción que el niño quería su pala, ya está. Si nos reímos de esa y le empezamos y ese fomentar. niño ve que nos reímos del bullying, lo va a normalizar y en el futuro va a ver que es bueno. Ahora, ¿cómo combatimos esto? Ya. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos cuando en Internet empezamos a masacrar y a machacar a una persona que ha cometido un error enorme? Porque es un error que ha dañado a mucha gente, ¿no? O que no te gusta, ¿no? Que va en contra de todo eso. Pero ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos también, o a nuestros pequeños? Que si cometen un error, que si alguien comete un error, vamos a machacarle. Sí. Entonces, yo es un poco mi pelea con el bullying, ¿no? Y la gente activista en cuanto al bullying, ¿no? Para mí el bullying se combate con formación. Para mí el bullying se combate hablando. La persona que hace bullying o el padre que tiene un hijo que hace bullying tiene que entender los efectos negativos a corto y largo plazo que van a tener en su hijo como bullying. Pero qué buen punto. Que no que puede... Perdón que te interrumpa, pero qué buen punto que acabas de hacer. Porque, por ejemplo, mucha gente le escribió a ese señor hasta de lo que se iba a morir. O sea, él tuvo que desconectar sus comentarios, le hicieron mucho daño. O sea, el bullying que le hicieron por él hacer bully, la gente no lo vio. Y yo saqué un video diciendo, venga, esta persona, esto fue lo que pasó, pero hagamos algo juntos. O sea, ¿qué tipo de información te faltaba para no hacer lo que hiciste? Hablemos, le mandé un privado, o sea, y la gente me atacó por eso también. ¿Tú por qué le estás ofreciendo esa mano amiga? Porque al final del día, a mí no me sirve, porque vamos a estar claros, yo pude haber viralizado un video como ese. Si yo le hubiese atacado a él, tanta gente está del bando de apoyar a Raquelita, de apoyar a los niños con autismo, que hubiese sido una bomba asquerosa de malicia. Es que a mí no me interesa, en algún momento tenemos que parar ese tren, ¿ok? ¿Me gustó lo que dijo? No. ¿Me dolió? Sí. ¿Me dio rabia? Sí, me dio rabia. Pero justamente por el amor que le tengo a mi hija, tenemos que empezar a educar a estas personas que claramente son ignorantes del daño que causan. Entonces, ¿cómo como padre podemos ponerle un parado a nuestra propia rabia para luego transicionar a la formación de esa persona? Bueno, primero, al final, mira, ya no como padre, como persona, cuando tú te enfadas, yo es algo que trabajo mucho conmigo. Yo mucho tiempo de mi vida no entendía situaciones y me ponía mi manera de ponerme a la defensiva. Estaba siempre enfadado, me costaba mucho. Pero al final, cuando tú te enfadas, el efecto negativo en las emociones, en todas las hormonas, en todo lo que genera, las sustancias que genera nuestro cuerpo, es para ti, no es para la otra persona. Tal cual. Hay cosas que no podemos controlar. Entonces, lo que no podemos controlar es cómo es decir, bocazas o cómo de confundido o cómo de mala persona sea otra persona. Entonces, lo que no podemos controlar, hay que pensar en que no debemos enfadarnos. Ahora, respirar y decir, bueno, se ha equivocado, ¿qué quiero? ¿Un futuro mejor o que gente como esta siga haciendo eso? No, quiero un futuro mejor. Vamos a hablar, vamos a aprovechar. Ahora que es viral, ahora que hay millones de personas hablando de esto, vamos a salir en redes todos a explicar qué es el autismo. A explicar los efectos, sobre todo negativos, del bullying, tanto en la víctima como en el agresor. Y si puedo, me gustaría hacer aquí un inciso. Para mí, cuando se da bullying, cuando dos niños o cuando hay una relación de bullying, para mí siempre hay dos víctimas. 100%. La clara y la mayor víctima es la persona agredida. Esa es clara. Pero para mí, el niño que agrede, el bully, es otra víctima. Un niño no nace bully. O sea, es una víctima del sistema. Hay algo detrás que ha llevado a ese niño a hacer bullying. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y como padre decir, o como profesor o como adulto, decir, vamos a hablar, vamos a explicar todo esto y mira, te has confundido, lo has reconocido, échanos una mano a que esto pare. Tal cual. Y yo también creo que mira, nosotros los seres humanos estamos hechos para sobrevivir. Tenemos nuestros instintos para preservar la vida. Uno de ellos son las estereotipias. O sea, cuando yo, por ejemplo, estoy en un callejón oscuro y yo siendo mujer, veo un hombre, capaz está oscuro todo el callejón, mi instinto me va a decir, vete al otro lado. Es así, ¿ok? Porque yo estoy buscando sobrevivir y en ese momento
yo estoy pensando que esa persona es más grande que yo, es más fuerte que yo, nadie está alrededor mío y tengo miedo y voy a huir, ¿ok? Lo mismo pasa cuando no entendemos algo que vemos y nos pone incómodos, ¿ok? Si yo estoy en algún lado y veo a una persona actuando raro, es más, te voy a dar un ejemplo del mejor que te puedo dar. Yo estaba en Argentina y yo estaba en un taxi y yo sé que el taxista tenía autismo. Lo sé por la manera que actuaba, la manera que hablaba. Me pidió, me dice, ¿usted le molesta si yo me pongo la chaqueta? Y le digo, no, ponte la chaqueta. Pero para él ponerse la chaqueta, él tuvo que parar el carro en la mitad de la calle, salirse del carro, está la gente, bi, 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 semáforo en verde, y se puso la chaqueta fuera del carro, se metió de vuelta en el carro y me dice, ¿para dónde usted va? Y yo le di la dirección. Y él empieza a mapear la dirección en su cabeza en voz alta. Listo, voy a tomar esta calle, esta calle, esta calle y luego la voy a dejar una cuadra antes en la luz al lado del semáforo tal, porque si yo me paso una luz, entonces me agarro el tranque de esta calle. Todo lo estaba mapeando en su cabeza, todo, todo, todo. Y tal cual dijo, hizo. Y yo sabía que tenía autismo, ¿verdad? Cualquier otra persona que está metida en un taxi con una persona que se sale a ponerse la chaqueta o que mapea toda la ruta en su cabeza o me empezó a preguntar sobre lámparas, que a él le encantan las lámparas. Obviamente es un interés muy profundo. Cualquier persona sale de ese taxi, sale corriendo del taxi porque no entiende nada. Yo me lo gocé enterito porque yo sé que esa persona tiene autismo. Entonces, al final del día, ¿cómo se hubiese sentido esa persona si alguien sale huyendo de su taxi? Jamás lo hubiese entendido, hubiese sentido rechazo. Y pasa todo el tiempo. Entonces, tenemos que aprender a identificar lo que nos pone incómodos. ¿Cuántas veces una mamá no se mete con un niño chiquito, curioso, a un elevador y ve a una persona en una silla de rueda o con una sola mano o una sola pierna y el niño dice, ¿por qué usted no camina? ¿Qué hace la mamá? Shh. Shh, cállate, sí, sí. Cállate. Y después va y le dice a la persona, disculpe. Y yo le he preguntado a muchas personas que tienen discapacidades físicas, motoras, algo, ¿tú qué quisieras en ese momento? Y todos me dicen lo mismo. Quiero que me pregunten, quiero que la mamá deje que el niño pregunte para yo poder contarle, porque ese niño me está viendo a mí como un ser humano. Sí, algo me sucede, pero el momento que la mamá lo calla, a mí me hacen sentir como una víctima de mi discapacidad. Yo prefiero 1000 veces cuando me preguntan, ¿por qué Raquel hizo tal cosa? Con que lo ignoren y, no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Muchos alumnos me han preguntado que por qué hago así todo el rato con los ojos. Los ojos. Y a mí me encanta, porque le puedo explicar todo eso. A ver, yo entiendo a veces que lo desconocido crea miedo, ¿no? Incertidumbre, por eso hacemos toda esta divulgación. Por eso siempre digo que las personas que estamos relacionadas con el autismo tenemos que hablar, ¿no? Por todo esto. A ver, al final entiendo que, bueno, pues a lo mejor todo este tipo de comportamientos a unos padres que no lo han visto antes le generen un poco de incertidumbre. Imagina a un niño con autismo que empiece de repente a moverse así. No saben lo que significa. Ahora, todo esto, como bien dices, es qué enseñanza le damos a los pequeños, ¿no? ¿Qué enseñanza? Está bien que pregunten, está bien que tengan curiosidad, ¿no? Está bien aprovechar esos momentos, incluso aprovechar con respeto y decir a la persona, lo siento, ¿le importa que le explique o prefiere que no lo haga? ¿No? Darle para modular, para que el niño sea capaz de aprender buenos modales y todo eso. Ayer hice un reel sobre el tema de las preguntas con los niños, ¿no? Porque fui a observar a un futuro profesor, fui a observar las prácticas y vi a una profesora, un niño le hacía una pregunta, fíjate, preciosa. Yo me quedé, le preguntaba a otra profesora que si las ardillas y los árboles hablaban entre sí y que porque siempre estaban juntos y que si les gustaba a uno al otro, la compañía de uno al otro. Y la profesora le dijo, ay, deja de preguntar tonterías, deja de, ¿sabes? Así como algo tan normal, que hay mucha gente adulta que tiende a decir esto, ¿no? ¿Qué enseñanza estamos dando a los niños? ¿Qué le estamos diciendo? Que no está bien preguntar, que no está bien. En vez de todo eso, lo podemos sustituir por, bueno, no lo sé, pero podemos buscarlo luego. O nadie lo ha averiguado hasta ahora. Quizás cuando seas tú mayor lo puedes averiguar con mucho trabajo, ¿no? Todo este tipo de cosas
hay que aprovechar siempre estos momentos para enseñarles buenos modales, ¿no? Buenas maneras y que no dejen de preguntar nunca. La curiosidad es demasiado importante, la curiosidad del niño. Por eso siempre digo que cuando vamos a escuelas a educar a niños sobre el autismo hay que hacerlo lo más chiquitos posible, donde esa curiosidad de un niño que todavía puede llegar a pensar que el árbol y el animalito son socios en la vida, que puede que sí, ¿verdad? Que todavía esa imaginación sin la malicia adulta todavía existe, Claro. uno tiene que agarrar. Pero tú dijiste algo importante. En el caso de que alguien te pregunte y la mamá le diga al niño, no seas imprudente, bueno, señora, ¿le molestaría a usted que yo le explique o prefiere que no? ¿Qué pasa? Que hay otra cosa que cuando salió todo este bochinche de Mario, yo también escribí algo y no te puedo explicar la cantidad de gente que obviamente me quieren y me hablaron con mucho respeto, pero me criticaron una parte que yo escribí. Y yo escribí lo siguiente: 100% culpa de este señor. Vamos a estar claros. Todo es culpa de este señor. Pero él dijo algo interesante. Él dijo, el papá me hizo casi como que entender que el niño tenía algo, ¿verdad? Nosotros los papás tenemos tanto miedo que le hagan daño a nuestros hijos, que los sobreprotegemos y muchas veces no hablamos del diagnóstico, muchas veces no nos abrimos, ¿ok? No nos ponemos vulnerables. Y en parte, si yo regreso a ese escenario del parque donde el papá está diciéndole más o menos que algo pasa con su hijo, no fue suficiente. Porque yo he tenido personas que me han preguntado sobre Raquel y yo me les abro como un libro. Muy, muy difícilmente esa persona va a atacarme cuando yo entro en mi vulnerabilidad de explicarles lo que está sucediendo. No es culpa de ese papá por no abrirse, no tendría por qué abrirse. Yo solamente digo que nosotros los papás de niños con autismo o las personas con autismo tenemos que aprender a dejar de estar tan a la defensiva porque no estamos protegiendo a nadie. Lo que estamos haciendo es también bloqueando, poniendo una pared entre el mundo exterior y nuestro niño que no lo protege. Esa pared no deja que la gente vea a nuestro niño, aprecie a nuestro niño. ¿Qué le dirías a estas personas? O sea, ¿cómo llegar a nuestra propia vulnerabilidad para entonces hacer docencia? Pues que hay que normalizar, porque siempre no se trata de romantizar, se trata de normalizar el autismo. Ahí, bueno, quizás a lo mejor estaba en un momento de crisis el niño y el padre no podía hablar mucho o algo, pero a mí me encanta ir siempre con tarjetas, ¿eh? Me encanta ir siempre con tarjetas cuando voy con alumnos y si tienen algún comportamiento retante, si tienen alguna crisis o algo, la gente que está al lado mirando, una tarjetita diciendo, oye, perdóname, este chico tiene autismo, no puedo explicarte nada ahora, este es el número de teléfono o mi mail y encantado de poderte explicar la situación. Oh. Solo leyendo eso ya reduces, ¿no? Porque a veces si tienes que pararte a explicar, ¿tiene autismo? Al final le estás haciendo peor para el alumno, ¿no? Claro. O para el chico. Pero una tarjetita para que vean que estás abierto a preguntar. Ya leen que tiene autismo y ya quizás, no todos, pero algunos dicen, a ver, ¿qué es esto? Te llaman y ya está, pero hay que... ¿Y te han llamado? Hay que hablar de... ¿Alguien te ha llamado después de tú entregarle la tarjeta? Han mail, sí, han contestado varias veces. Pero qué interesante. Sí, de hecho, formación gratuita a gente, alguna empresa o algo así organizado porque alguien me ha llamado. Pero qué interesante. Date cuenta que cuando hablamos de neurodiversidad, 1 de cada 36 personas ahora en el mundo está considerado, sabemos que más o menos es el número, pero si hablamos de neurodiversidad, 1 de cada 20 o quizás más, ¿no? Sumando dislexia, discalculia. Si no hablamos de eso, tenemos un problema. O sea, para mí uno de los problemas principales es que no se tiene en cuenta en el sistema educativo. Ya. O sea, eso es otro, mira, ahí podemos hacer otro podcast si quieres sobre el sistema educativo y cómo poder adaptarlo, cómo no está adaptado a las necesidades individuales de no solo de las personas. De nadie. Anteriormente el chico era más resiliente porque podía. O sea, la microbiota estaba bien, entraban 30 chicos con un profesor, estamos hablando de hace 30 años atrás. Hoy por hoy, todos tienen, bueno, no todos, 70% según las estadísticas, 7 de 10 niños requieren terapia, aunque no tengan diagnóstico para llegar a los hitos. Entonces, ¿cómo esa profesora que no ha cambiado su formación puede con eso? Y ahora encima está el tema del bullying. Entonces, yo necesito que los papás tomen esto
en cuenta al saber que el maestro no siempre va a poder evitar un bullying porque de por sí ya se está ahogando en esa clase, porque todos los niños tienen algo. Si tú eres ansioso, tú estás medicado por depresión, tú tienes autismo, tú tienes ADHD, tú no paras de correr, ¿qué está pasando? Y tus papás se están divorciando. O sea, al final la parte emocional se está sobrellevando la educación. Y encima, los niños entre sí, entonces, claro, nosotros los papás o las personas con autismo tenemos que darle visibilidad. Para darle visibilidad a lo que sea que queremos darle visibilidad, sea el autismo o cualquier que sea nuestra causa, tenemos que ser vulnerables. Y cuando uno es vulnerable, uno tiene, sí se está tomando un chance a que una persona lo critique, se burle aún más, o que la persona acepte lo que viene de esa persona. Entonces, es una decisión muy personal. Pero como tú dijiste, ¿cómo vamos a poder nosotros exigirle al mundo que deje de hacerle daño a nuestros niños o deje de hacerle bullying si nosotros no estamos dispuestos, uno, a ser vulnerables y abrirnos para que el mundo vea algo que no tienen por qué temer, ¿ok? Y dos, dejar de hacer bullying nosotros mismos. Totalmente. Mira, a mí me costaba, yo cuando empezamos un poco a ir más públicos en noviembre y tal, cuando ya deposité la tesis, si quería, porque Espérate, se cortó, pueblo. regresa a lo que estabas diciendo, se cortó toda esa parte. Sí, bueno, todavía me costaba mucho, no sabía si quería hacer divulgación, pero estaba todavía decidiendo entre si quería decir públicamente que era autista, porque hay gente en mi pueblo pequeñito que todavía no había tenido necesidad, no se lo había comentado. Y me daba mucho miedo toda esa parte, ¿no? Al final, pues me decidí a ello y hacerte, fíjate, yo tengo la sensación, es como ahora, ¿no? Hablar del bullying que sufrí tampoco es algo que haga mucho, o incluso la otra parte, ¿no? Porque tengo todavía esa cosa de decir, en un momento me convertí también un poco, hice algo que no consigue, contra lo que lucho, ¿no? Pero yo creo que ser vulnerable a veces te hace ser mucho más fuerte después. O sea, ahora, y a la gente te hace ver que la gente te vea como mucho más fuerte, ¿no? Ahora la gente que me daba un poco más reparo decirles que soy autista y hablar de todas estas cosas en público, ahora me siguen, me apoyan en redes y cuando voy están súper contentas. Y es lo que te digo, a veces yo creo que hay que perder el miedo a ser un poquito vulnerables para ser mucho más fuertes. Pero yo te digo una cosa, hay una razón por la cual cuando uno es vulnerable se convierte más fuerte y también más approachable, no sé cómo decirlo en español, accesible. Se llama autenticidad. Personas que estudian lo que es la vibración de las emociones dicen que la autenticidad vibra más alto aún que el amor. Y también tiene que ver con supervivencia. Porque siempre sabes cuando alguien te está mintiendo. Siempre tienes ese feeling de algo no me gusta a esta persona, algo no me gusta a esta situación. Es para sobrevivir. Por eso que la autenticidad brilla tanto y tenemos que nosotros aprender a estar cómodos con nuestra propia autenticidad para enseñarlas a nuestros hijos. Mira, yo hice un video hace unos meses atrás, te lo voy a mostrar. Un video sumamente corto y me llamó mucho la atención este video. Es de Raquel, se viralizó en mis dos cuentas, pero te digo una viralidad que entre las dos cuentas yo creo que tiene más de 40 millones de vistas, ¿ok? Te lo voy a mostrar la que hice aquí en Instagram. Mira este. Qué bueno. Ok, ¿cuándo se te rompió, Raquel? ¿Cuándo se te rompió? ¿Cuándo se cayó? Este video tiene 500,000 likes, ¿ok? Y casi 4,000 comentarios solamente en Instagram, que yo no tengo mi fuerte en Instagram. Mi fuerte es en TikTok, que tiene mucho más, tiene más de como 20 millones de vistas. ¿Sabes por qué me parece tan interesante ese video? Porque había personas, cuando un video se viraliza, tú no tienes mucho control de quién lo ve. ¿Ok? Yo no tengo 20 millones de seguidores, pero 20 millones de personas lo vieron. Quiere decir que tengo un seguimiento que entiende que Raquel tiene autismo y por ende es literal. O sea, ¿cuándo se te rompió? ¿Cuándo se me cayó? Pero las otras personas, que eran 90% no mis seguidores, empezaron a atacar a Raquel. Pero qué maleducada, pero qué niña de M, cómo le va a hablar así la mamá, para qué le da un celular si no lo aprecia, qué grosera, qué sarcástica, ta.
Y las personas a favor, sabiendo que sabían que Raquel tenía autismo, empezaron a atacar a esas personas. Imbécil, idiota, es autista, que no ves. Y se volvió, o sea, un gallinero. Mis dos cuentas. Y yo hice un video justo después, primero agradeciendo a las personas que querían a Raquel, pero también haciéndolas entender. Si tú entiendes mi propósito en esta vida, que es dejarle una herencia a Raquel de un mundo más inclusivo, por favor, deja de atacar a las personas que la atacan y educa. Ay, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que Raquel tiene autismo. Puede ser más literal. O lee lo que la mamá escribió. Mucha gente no lee, solamente quiere la viralidad del video. Y aún así, es que Miriam, es que no, es más grande que yo, es más grande que yo, están atacando a Raquel. No, no están atacando a Raquel. Atacan lo que no entienden. Y desde su propia crianza, ¿ok? Porque hay niños que son neurotípicos que le hubiesen contestado eso a la mamá y la mamá le voltea la cara. Entonces, Sí. es tan importante que como padres que están viendo este video o como personas con autismo, si tú estás a la defensiva, si estás siempre defendiéndote, ¿cómo vas a meter a más personas en tu propio ejército? O sea, yo no me quiero defender de otro ejército yo en contra de alguien. Yo no quiero una guerra. Claro. Quiero atraerlos y decirle, no, tranquilos, contestó así por esto. Y ya. Y entonces ya lo pueden ver hasta gracioso y algo como carismático de Raquel. No sé, ¿qué dices tú? Sí, es que al final si atacas a alguien se pone a la defensiva. Y ya sí que una vez que una persona está a la defensiva, ahí ya no entra, es como decías antes, ¿no? El instinto, ¿no? Una vez que estás a la defensiva ya no te entra información. Ya todo lo que te vayan a decir piensas que te está atacando, ¿no? Entonces, yo creo que como padres, como profesores, como personas autistas, tenemos que pensar en cómo queremos dejar mejor el futuro para nuestros hijos, para nosotros, para las futuras generaciones. Y en base a eso, saber que nuestro lugar debe estar siempre en la formación, en hablar, en seguir formando. Si el sistema está fallando y no, algo está pasando, ¿no? Si todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido atacar, pelearnos entre unos y otros y no cambia nada, vamos a intentar todo lo contrario, ¿no? Vamos a intentar el diálogo, vamos a intentar formar, vamos a intentar dar herramientas a los profesores para que vean, sean capaces de ver el bullying en estadios tempranos, para que sean capaces de identificarlo, herramientas para combatirlo. Vamos a dar herramientas a los padres, vamos a enseñarles qué efectos negativos tiene no solo la víctima, en el niño que es bully, porque también conlleva unos efectos negativos a corto y largo plazo, como he mencionado antes. Cuando un Pero padre... no puede dar las herramientas ahora, por ejemplo. No, o sea, vamos a los docentes. Tú dijiste que tú Sí, puedes enseñar las señales tempranas y dar herramientas, porque hay muchos sí. docentes que nos siguen y nos ven. Danos algunos datos de esas stages, pues momentos tempranos del bullying para que un profesor o incluso un papá pueda identificar si un niño está sufriendo de bullying y qué hacemos al respecto. Bueno, además justo me he hecho una lista, como te he dicho, porque como hago training sobre esto, me gusta hacerlo muy bien. Mira, cuando un niño, ya sea, ¿cómo identificar que un niño está sufriendo bullying? ¿No? Cambios en el Se cortó. social, Espérate, perdón, se vuelven más... se volvió a cortar. Vale, Empieza por las señales que un niño le están haciendo bullying. vale. Pues mira, dentro de las señales de que un niño está sufriendo bullying, pues nos encontramos cambios en el comportamiento, o sea, se pueden volver más retraídos, puede cambiar el rendimiento escolar, más irritabilidad, ¿no? Si ves que tu hijo incluso en casa está, ya no persona solo, ya no niño autista, que esté Cualquier niño. copiado un comportamiento, cualquiera, ¿no? Se vuelve más irascible, se vuelve más, se enoja más fácilmente, tiene cambios de humor, de repente está feliz, de repente contento, Triste. triste, no quiere ir a la escuela. Cambios físicos, ¿no? Lesiones inexplicables, ya con moratones, ya con objetos rotos también, o que les falta, a lo mejor llega, fíjate, incluso ya con mucha hambre, ¿no? Algunos niños sabemos que quitan el bocadillo. Si Mm. todos los días llega un niño con mucha hambre y encima se da cambios de humor, ¿no? Son señales, ansiedad, depresión, esas son a corto y largo plazo, problemas de autoestima, comportamientos evasivos también tengo aquí apuntado, ¿no? Evitar hablar sobre la escuela a los compañeros, ¿no? Le preguntas, ¿qué tal ha ido el colegio?
bien, no me cuentas nada. Todo este tipo de cosas son otras señales, ¿no? Cambios en rutinas diarias también, ¿no? Cuando una persona tiene cambios de humor, cambia, empieza a hacer otras cosas, hay cosas que no le gusta, o a lo mejor liga algún, por ejemplo, jugar a fútbol, le gusta mucho jugar a fútbol, pero como juega fútbol en el colegio, le hacen bullying, ya no quiere jugar fuera. Todos este tipo de cambios son, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Ok. Los que más se ven son eh, moratones, golpes, pérdidas, objetos rotos, pero no hay que dejar de lado siempre que hay algún tipo de cambio en esto, porque al final puede haber algo detrás. Siempre hablamos con el autismo de la raíz, ¿no? La raíz del comportamiento, la raíz de los problemas, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es que tú hablas y yo, gracias a Dios, yo nunca, Raquel nunca ha pasado por estas cosas a un punto de un moretón, pero yo me pongo en el lugar de los papás que sí, y yo llego a ver un moretón en Raquel porque alguien se lo puso. Yo no sé cómo yo me controlaría. O sea, yo no sé qué haría, ¿verdad? Tendría que usar todos, todo el willpower, todo mi poder para no matar a alguien. Entonces, ok, digamos que soy un papá que estoy viendo muchas de estas señales. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Lo más importante, mira, yo siempre cuando hablo de lidiar tanto un profesor como, como un padre es que el niño esté seguro. O sea, yo creo que los padres tienen derecho como padres a decidir si su hijo en ese momento no está seguro en el colegio, que se quede en casa un tiempo. Todo Buscar otro eso colegio. hay que valorarlo. Ahora, aquí, y ese me lo da un poco la experiencia como profesor también, ¿no? Se juntan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo primordial es hablar con el profesor, ¿no? Es decir, mira, ha pasado esto, primero, encuentras un moratón, ha pasado algo en el colegio, se ha caído Raquel, o primero que el profesor debería informarte de antemano, ¿no? Pero bueno, a lo mejor se ha escapado y te dice, bueno, voy a vigilar, voy a ver qué pasa. Si pasan muchos días y ya ves cambios de humor y todo esto, ya dices, oye, algo está pasando, se queda en casa, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que luego el profesor también tiene que ver, observar todas estas cosas y ver si hay algún tipo bueno, de pistas de que se puede dar bullying. Porque luego como profesor eh, también hay que saber cómo gestionarlo, ¿no? Primero hablar con el director, hablar con equipos multidisciplinares, pero es también un poco, no el instinto, ¿no? Pero lo primero que hacen muchos profesores es llamar a los padres. Oye, que tu hijo está haciendo bullying a otro niño. Ojo con eso. No Okay. sabemos si ese niño está sufriendo en casa, está replicando comportamientos que sufre en casa, no sabemos si ese niño está sufriendo bullying, no sabemos si ese niño está sufriendo algún tipo de abuso también. Entonces hay que tener cuidado cómo nos aproximamos a los padres, porque a lo mejor dices, oye, que tu hijo está haciendo bullying, a lo mejor ese niño en casa tiene un problema muy gordo, ¿no? Que va a derivar incluso en más bullying, la bola de nieve se va a hacer más ¿Y grande. qué haces entonces si no Lo llamas? primero es, bueno, que el niño esté seguro, el niño que está sufriendo, la víctima, siempre apoyo a la víctima primero, pero hay que hablar con un equipo multidisciplinar, el El psicólogo de la director, si hay que escuela. contactar servicios sociales, si hay que a lo mejor lo que hay que hacer es que servicios sociales vaya a su casa y observe la situación, Ah, o sea, ¿no? tú te lo tomas así de Hay, serio, o sea, cuando estamos hablando sí, sí. de algo físico, o sea, algo más fuerte, tenemos que ver, proteger a los dos. A ver, primero la víctima. O sea, a lo mejor lo que pasa es que lo mejor es que la víctima se quede en casa un tiempo. Apoyo siempre, apoyo emocional a la víctima, psicológico. Si hay que apartarles de la clase, ¿no? Si en un momento determinado hay que separarles de la clase. Y al final, dentro de la clase es el momento más seguro. Normalmente el bullying, si nos damos cuenta, es en las transiciones, recreos. Pues ahí sí hay que poner extra ayuda de otros profesores para controlar recreos, hablar con los padres para la transición a casa y por la mañana, que también se da mucho, ¿no? Pero claro, lo que no se puede hacer nunca es remover a la víctima de la clase, en mi opinión, porque entonces le está mandando un mensaje, eres la víctima y encima te cambio, ¿no? Claro, pero también, Hay pero dejarlo protocolos, en casa no le da exactamente el mismo mensaje. claro, sí, me refiero, si es algo que sea incontrolable en un momento dado, ¿no? El padre, un día, dos, hasta que la situación se Ya. controle, para que el niño, a ver, al final estas experiencias pueden ser muy dramáticas. Entonces, cuando un niño de verdad llega a un punto así y no quiere ir al colegio y está súper mal, bueno, quizás hay que dejarle que lo repose y en el momento. Todo esto necesita un equipo multidisciplinar siempre, ¿no? Psicólogos, ah, son decisiones que hay que tomar en conjunto con el colegio, con
Pero claro, pero la estrategia a veces es complicada porque no sabes. Hay veces que sí que sabes un poco la situación de los agresores en casa, y ya, pero hay muchas veces que no la sabes. Entonces, hay que tener cuidado por esa parte también. Yo mientras tú hablas, yo me pongo a pensar de qué tan multifactorial es una situación de bullying y en cuántas cosas dependemos, ¿verdad? Porque dependemos en la situación de nuestro hijo, en la situación del bully, en la situación de la escuela, en la disponibilidad de los docentes y de nuestro equipo interdisciplinario, si es que lo tenemos, para hacer algo al respecto. Hay muchas escuelas que no tienen esos equipos, o sea, y si los tienen están agotados y no hacen nada. Entonces, Claro. cuando uno ya está con las manos atadas, ¿cómo vas? ¿Qué haces? Ahí viene el problema de la desesperación de muchos padres para no ser capaces de calmarse y decir, vamos a formar, ¿no? Mi hijo ya con moratones todos los días, tiene depresión, tiene ansiedad, voy a por todas, ¿no? Al colegio. Lo que pasa es, el problema de todo esto yo creo que llega, no existen las herramientas suficientes para que un profesor, unos padres identifiquen esto en un estadio temprano para poder trabajar en ello, ¿no? Para cuando ya nos damos cuenta muchas veces es demasiado tarde. Entonces ahí es cuando ya es un problema, Okay. y sí que hay en situaciones, bueno, pues que a lo mejor la víctima, si de verdad una víctima no quiere ir al colegio, no quiere, pues bueno, pues hay que tomar ciertas medidas y ver, separarlos, ver cómo se hace, pero ahí, como dices, es multifactorial. Al final, en las transiciones de casa al colegio y colegio a casa es cuando se da mucho bullying, ¿no? Tienes que asegurarte de que a lo mejor un familiar pueda recogerle y llevarle. Sí. La única solución que yo puedo pensar, asumiendo de que no tenemos mucho a favor, porque o sea, hay escuelas que sí, hay maestros que sí, tu hijo siempre te va a tener a ti. Entonces, mi hija siempre me va a tener a mí y yo me tengo que formar. Yo me tengo que formar, yo tengo que ver las señales, yo tengo que poder controlar la ira, o sea que voy al gimnasio y me saco la mugre ahí, o voy al psicólogo y desahogo, porque si yo voy brava, yo le quemo los puentes a mi hija. Es como que voy, le grito a todo el mundo me ve como una loca y al final menos me ayudan. Entonces, si ya sabemos, o sea, uno tiene que ver su propia situación, ver los aliados. Yo haría como digamos, un plan. ¿Quién tengo de aliado en la vida de mi hija? Y hacer una lista. Esta profesora le cae muy bien, este consejero, la tutora, vamos a buscar aliados, así no sean muchos. Y si no hay que buscar contratar a alguno y Sí. entrar dentro de ese sistema ya con un profesional al lado, con tu convicción y tu vulnerabilidad como madre a buscar respuestas y soluciones. Si nos dejamos ganar por la ira de la injusticia, y yo lo entiendo, créeme que lo entiendo, y no tenemos los aliados que nos van a apañar la rabia y van a decirnos tranquila que estamos trabajando en esto, ya estamos tomando acción aquí, 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 estamos jodidos y el niño está más Sí. jodido. Entonces yo diría que para evitar el bullying tenemos que empezar a trabajar en nosotros primero, en poder desahogar la ira con otra parte, en otra parte, para ir con la cabeza muy fresca a esa situación, a buscar la solución, así sea que por dentro, y nos ha pasado a todos los papás, o sea, mataríamos por nuestros hijos, esa es la verdad. Entonces, Sí. ¿cómo apagar ese instinto de rabia? Como tú dices, respirar, buscar otras opciones para entrar al colegio a hacer algo al respecto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Mira, al final yo siempre digo, con el bullying, uno de los problemas del bullying, porque es repetitivo, ¿no? O sea, es repetido en el tiempo, ¿vale? Pero es repetido no solo para la víctima, es para los padres, o sea, todo esto al final es un proceso. Pasa igual con... yo el bullying siempre lo explico, además te dije que creía que era un ejemplo muy, muy visual cuando enseño sobre el bullying o sobre el estrés que viven los padres de niños con autismo, el por qué es necesario hablar desde el principio, ¿no? Yo siempre muchas veces hago training sobre esto y me dicen los alumnos que, bueno, claro, que no es importante como los padres, que lo importante es el niño, la víctima, no es importante cómo sufran los padres, ¿no? O el tiempo. Y siempre les hago lo mismo, ¿no? Les pido que sujeten algo con muy poco peso y les pregunto que si pesan. Evidentemente no pesa un vaso con agua y les reto a sujetarlo así, en un ángulo de 90 grados durante una hora.
Y claro, ya me dicen que no, que pesa. Entonces, ahí es un ejemplo muy claro para entender toda la tensión esta, ¿no? Para entender el problema del tiempo, ¿no? Al final, cuando tienes unas emociones negativas o ansiedad, eh, bueno, si tienes un momento de que te has pegado un trauma, no pasa nada. Si pasa una semana, dos, ya tienen un problema. Y ya si pasa mucho tiempo, pues la lacra del bullying, lo que genera en una familia, lo que genera en todo el sistema, es enorme, porque al final, incluso para el bully, todo este remordimiento que pueden llegar a tener, todas estas agresiones que hacen, el sentimiento de poder, las malas relaciones sociales que establecen, al final es como sujetar el brazo por un día entero con el agua, ¿no? Al final genera algo en su desarrollo, genera algo en sus emociones futuras que no van a ser, bueno, muchos de ellos caen en la delincuencia luego y pues es una lacra social. Entonces lo importante es atajarlo desde el principio. Para mí, detección temprana es vital. Si un profesor escucha un comentario en clase, no, mira cómo mueve los brazos, o anda, cállate, perdón por la palabra esta también, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen los pequeños, anda, gordo, anda, enano? No sé, yo soy muy bajito, a mí me llamaban enano, ¿no? Así de broma. Pero hay que pillarlo a tiempo, ¿no? Hay que aprovechar esas oportunidades para explicar, para hacer concienciación, para hacer jornadas anti-bullying. Y a cualquier mínimo detalle que se identifique de primeras es cuando hay que actuar. Cuando tú haces estas jornadas anti-bullying, ¿qué enseñas? Primero, ¿qué es el bullying? ¿Qué es? Ok. Dependiendo de la edad también, porque hacemos jornadas anti-bullying para niños también, ¿no? Los beneficios, hay que explicar las diferencias. Mira, un currículum bueno, para mí es un currículum que celebra las diferencias desde el principio, ¿no? Por ejemplo, en octubre yo tengo un calendario, toda mi tesis doctoral, por la que me dieron el cum laude, es para mejorar habilidades sociales de chicos con autismo. Entonces yo creé un calendario basándonos en las fechas, celebraciones de todo el año. Se congeló. Alemanes Espérate, en espérate, otra se fecha. congeló. Regresa. Ah, Creaste un afiche de las celebraciones. sí, creo un calendario y es lo que hago todos los años, lo he hecho siempre. Entonces, en ese calendario todas las celebraciones anuales, basándonos en distintas fechas. Por ejemplo, en octubre es Black History Month. Cuando es el Ramadán, Diwali para la gente hindú. Cuando es el día del Kindness Day, ¿no? Aprovechando el Día Internacional, la Semana Internacional que es en el año, siempre todo el colegio, todo el centro educativo huele, sabe a eso, ¿no? Organizamos comida, bailes, actividades, incluyendo el currículum. Todavía se puede aprender inglés, matemáticas, música a través de esas actividades. Entonces, celebrando la diversidad, celebrando todo este tipo de cosas, al final reduces el bullying. Y también Ah, hay un día, el Anti-Bullying Day al año. Ese día, pues se celebra el Anti-Bullying Day, ¿no? Y se explica, hay que trabajar mucho las emociones también, que los niños entiendan y los padres, como te digo, el impacto que tiene el bullying para la gente que lo hace, ¿no? Para los bullies. Es súper importante. claro, pero Entonces, qué lindo lo que acabas de decir, o sea, en celebrar todo lo que existe por celebrar, así sea de no de tu color, no de tu religión, pues al final estás exponiendo a las personas a diferentes estratos sociales, diferentes culturas, diferentes religiones y que se celebren las diferencias, me parece muy bien. claro, es súper importante, al final les empoderan, ¿no? En la semana, que es la semana de, bueno, pues cuando el Ramadán, ¿no? Son los protagonistas, ¿no? Y explican y vienen y cuentan de casa y no se ve claro, no sé si por ahí, por Sudamérica o Centroamérica tenéis mucha gente musulmana, muchos musulmanes, Sí hay, pero claro. aquí en Reino Unido, sí, en España, cuando empezaron a venir un poco a finales de los 90 era un poco raro, ¿no? Porque además no conoces esa cultura, ¿no? Pero celebrándolo, la gente, es una celebración, la gente está abierta a aprender, ¿no? Es cuando cuentas, es cuando... Y yo creo que es muy bonito, es algo básico que tienen que hacer en todo el colegio, ¿no? En todos los colegios, Claro, como la etnia además negra. comida de distintos países. Sí, que ahorita hicieron con la escuela de Raquelita, vamos a celebrar la negra y todos los poemas espectaculares. O sea, me encantó el poema de Raquel, un día lo voy a compartir con ustedes, está demasiado lindo, pero me gusta que todas las culturas sean abiertas. Creo que
como tú dices, tiene que empezar desde casa. Si no estamos dispuestos nosotros a hablar bien, a expresarnos bien, generalizando todo, no solamente el autismo, porque pensamos, bueno, el autismo es nuestra causa y todo lo demás, o sea, no importa. No, ellos adaptan eso de nosotros. Van a haber momentos, como tú dijiste, que no vamos a poder controlar. No podemos controlar una persona mala o una familia que no le da bola a sus hijos o que los tienen abusados. Y si ese hijo abusado termina siendo el bully de tu hijo, capaz nunca llegues a dar con esos padres o que nunca lleguen a ayudar y que ese niño nunca busque ayuda, pero tú a tu hijo lo tienes que ayudar. Tú tienes que tomar acción con tu hijo, si se puede, de ambas partes, porque muchas veces a los papás sí les importa de sus hijos, si se puede mediar, si se puede traer a la escuela, se puede traer un equipo y mediar y tomar decisiones juntos, bienvenido sea. Si no, tú siempre vas a ser el aliado de tu hijo y tienes que tomar batuta y buscarle, o sea, tienes que llegar hasta la última consecuencia para que tu hijo esté seguro. Pero si lo hacemos peleando con rabia, con ira, no vamos a buscar aliados. Si lo hacemos con lógica, con pasión, desde un espacio menos guerrero. Yo sé que suena raro, ¿no? Porque yo soy la más guerrera de todas, yo toda la vida lo he sido. Pero es que ya me di cuenta, Abraham, si yo no estoy dispuesta a pedir ayuda de una manera vulnerable, se me cierran las puertas. Totalmente. O sea, el, hay que pedir ayuda, hay que, a ver, luego hay ciertos casos cuando ya no queda más remedio, oye, pues hay que luchar, ¿no? Hay que ir a por todas, pero siempre hay que ir un poco más abierto y hay casos y casos, ¿no? Hay casos extremos que hay que tomar medidas por parte de padres, colegios, servicios sociales, incluso remover, si pasa algo en casa que tiene un hogar un poco roto, pues remover de momento al agresor un tiempo. Hay momentos en los que, bueno, pues estamos hablando de casos extremos, ¿no? Pero en la medida que se pueda, para mí la formación y el hablar y esa vulnerabilidad que luego te empodera encima, que mencionas, para mí son básicas y muy importantes. Pero difíciles. O Difícil, sea, yo para difícil. llegar a mi vulnerabilidad tomé años de coaching, terapia, o sea, yo tuve que crecer mucho como persona. Por eso te digo que no es algo tan fácil de que ni que la persona se abra ni que la otra persona se deje llevar. Entonces es un trabajo que toma tiempo, es un trabajo muy interno, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Totalmente. Mira, a mí ¿sabes lo que me dio fuerza mucho a toda esta vulnerabilidad de hablar y todo? Todos los alumnos que conocimos para el proyecto en línea, que hacemos todo esto para la tesis, porque están sufriendo muchas situaciones de injusticia, ¿no? También. Y ahí fueron los que me dieron fuerza. Y si puedo compartir mi experiencia que sirva para la gente tanta gente que te ve y que va a ver el podcast, ahora me siento súper orgulloso porque varios alumnos que estaban viviendo por una situación extraña, que pensaban que no iban a tener nada en el futuro de mayores, le han preguntado, los padres me han dicho que le han preguntado, oye, ¿y Abraham es autista también? Le han dicho sí, y ya cambia todo, ¿no? Ya, ay, pues toda esa parte de falta de autoestima. Entonces, para mí, volverme un poquito más vulnerable es lo mejor que he hecho, de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y te digo, yo siento que lo mismo conmigo, porque yo tenía una armadura bien pesada puesta. Todos los que nos queremos proteger, nos protegemos con armadura, como una gladiadora, ¿no? Pero la vida se trata de vivirla y con eso pesado es muy difícil. Cuando uno se lo empieza a quitar, lo primero que pasa son los tomates que te tiran en la mitad del escenario, ¿no? O sea, el que está ahí, pues, con el pellejo al aire, pero luego te das cuenta que la mayoría de los tomates te los tira a ti mismo. O sea, van a pensar esto de ti, van a decir esto de ti, te van a atacar. Todo está hecho para que nosotros podamos sobrevivir, más bien no vivir. Parte de quitarse esa armadura, de ser vulnerable, es vivir y también evitar dolor. Dolor. Siempre va a venir el HP que se va literalmente a decir no me importa tu vulnerabilidad. Siempre, porque esa persona tiene una mochila muy pesada con cosas que le ha pasado. Eso no te Sí. incumbe. A mí no me incumbe absolutamente nada. A mí me incumbe mi energía, lo que yo saco al mundo y mi propósito. Luego las personas lo van a recibir como lo van a recibir. Yo no lo puedo controlar. Entonces, bueno, no sé. Totalmente, no, yo ahí,
lo que diga al final la gente tampoco lo puedes controlar, ¿no? Es como un cuento que le cuento a mis alumnos muy, muy rapidito así, siempre para lo que diga la gente. No sé si has escuchado el cuento del abuelo, el niño y el burro. No. Pues el abuelo tenía un burro, ¿no? Y iba el abuelo, el niño y el burro caminando y pasó por un sitio del pueblo, ¿no? Había un grupo de gente, iba el niño subido en el burro y el abuelo llevándole y criticaban, ¿no? Empezaron a decir, uy, mira el niño, ¿no? Con el abuelo tan mayor y tiene que ir el niño arriba y el abuelo andando. Entonces el abuelo se subió al burro y el niño iba andando. Volvió a pasar cerca de un grupo de gente y decían, mira al niño andando, o sea, el abuelo, el niño pequeñito andando y el abuelo en el burro. Entonces volvieron a pasar, lo que hicieron es subirse los dos en el burro, volvieron a pasar Pobre cerca de un burro. grupo y pobre burro que, claro, los dos encima. Entonces se volvieron a bajar, los dos andando con el burro y la gente le llamaba tonto por No montar el tener un burro. burro y no usarlo. Claro. Entonces, al final, hagamos lo que hagamos, la gente va a decir lo que quiera. Siempre va a haber gente criticando. Me encantó. Ese ejemplo del burro lo voy a usar siempre, me encantó. Una cosa, hay algo más, Abraham, sobre el bullying, porque has hablado de la repercusión. Algo que, es más, lo pensé ya 3 veces hacerte la pregunta y yo no quiero que la digas porque digo, yo creo que todo el mundo tiene tanto miedo al bullying que tengo miedo que si dice la repercusión a largo plazo no dé más miedo, pero si no sabemos la repercusión, capaz no nos vamos a atrever a trabajar en nosotros para ser vulnerables, para pararlo. ¿Cuál es la repercusión del bullying a largo plazo para ambos, víctima y bully? Mira, yo aquí siempre hablo, hoy estoy como de metáforas y cuentos, y no sé si has escuchado la metáfora de las emociones cebolla, que le Mm, llaman, ¿no? Emociones que se ve una parte solo, pero luego tiene muchas capas sí. debajo, ¿no? Entonces, eh, pues es súper importante ver y ver un poco las consecuencias, ¿no? En la víctima tengo aquí, por ejemplo, emocionales, ¿no? Ansiedad, depresión, baja autoestima, pensamiento suicida, la tasa de suicidio entre personas con autismo, nivel de apoyo 1, es bastante elevada comparada con las personas 9 veces neurotípicas. más. Claro. Consecuencias físicas, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, ¿no? Que genera toda esta ansiedad, toda esta depresión, todo este no estar bien también. Trastornos del sueño, dificultades académicas, aislamiento social y problemas a largo plazo como salud mental y cuando son mayores, ¿no? Wow. Y luego en el agresor también tenemos un montón de consecuencias, ¿no? Comportamiento a largo plazo, pues comportamiento antisocial, depresión continua, incluso delincuencia, dificultades académicas, problemas en las relaciones, problemas, claro, al final están acostumbrados a una posición de abuso, ¿no? Cuando tengan una pareja, ¿qué va a pasar? Cuando tengan hijos, ¿qué va a pasar? ¿No? Es lo que han aprendido, son las relaciones que han aprendido, ¿no? Ya. Sentimientos de culpa o remordimiento que lleven otra vez ansiedad, depresión, incluso suicidio, o sea, al final es todo, ¿no? Problemas gastrointestinales también porque sienten todas estas emociones negativas que generan en otras dificultades. Al final es todo lo que hacemos tiene una repercusión, ¿no? Y Wow. esto es tan malo evidentemente para la víctima, peor, pero es casi al mismo nivel para el agresor. Wow, qué locura. Qué locura. Porque, y arrastran a las familias con ellos también. O sea, Claro. es una situación que tenemos que parar. Si tú tuvieras una varita mágica, esta es la última pregunta que te voy a hacer. Si tú tuvieras una varita mágica para parar el bullying, ¿qué tendría esa varita para lograrlo? ¿Qué tendría? Bueno, por un lado te diría, bueno, el tema de emociones, empatía, amor, comprensión, formación, pero para mí tendría formación, políticas de forma, o sea, educativas un poco, un currículum distinto que desde pequeño eh, entienda todo esto, lo celebre, las dificultades y para mí tendría eso, ¿no? Sobre todo. Inclusión incluso de los padres más en el día a día de las escuelas, en el currículum, en la formación, que a veces sí que sí es verdad que nos encontramos con escuelas muy herméticas, ¿no? Toda esa apertura, eh, para mí tendría todo eso. Vulnerabilidad también, ¿no? Vulnerabilidad en Proximidad, toda instancia.
Empatía, tolerancia, vulnerabilidad. Y es eso, es básicamente emociones básicas del ser humano que mantenemos ocultas para protegernos de lo que pensamos que nos va a lastimar, pero esas mismas emociones que ocultamos son los que nos lastiman. Sí. Es eso, es eso. Sí. Y eso es para todos. Tenemos que regresar a las emociones básicas que necesitamos abrazar en vez de empujar. Dejemos de defendernos del mundo y el mundo dejará de pelear. Pero tienen que empezar por uno. Uh-huh. Y hay manera de velar por el hijo de uno sin tener que pelear. Sí hay manera. Obviamente, controlándonos nosotros, nuestras emociones, viendo nuestro propósito, yendo con opiniones prácticas hacia la situación y no dejar que todas esas emociones y nuestros miedos se nos mezclen en el plan porque nos destrozan la estrategia. La estrategia no puede ser voy a ir a mandar a ese niño al carajo o voy a mandar a esa mamá a la escuela al carajo. No puede ser, porque esa estrategia no funciona, porque el momento que haces eso, la otra persona se cierra, se siente atacada y se defiende. Necesitamos que nos dejen entrar. Y eso es injusto porque no es nuestra culpa. Pero al final del día, si nosotros vamos con la espada, nos van a recibir con un escudo. Bajemos las espadas, bajemos los escudos y busquemos soluciones. Totalmente. Se trata al final de construir puentes en vez de derribarlos, ¿no? Se trata de encontrar el porqué, construir el puente, formar y caminar juntos, ¿no? De la mano, todos al final. Tal cual. Un último consejo que tengas para nuestra comunidad que nos está escuchando ahorita. Bueno, nada, que lo que siempre digo, ¿no? Que las personas que estamos relacionadas con el autismo, ahora nos centramos un poco más en el podcast, en el autismo, ya no de culturas, religiones. Yo creo que tenemos un compromiso, ¿no? Debemos tener un compromiso y como un deber incluso de formar. Tanto personas autistas como padres, como profesionales. Yo creo que tiene que ir como un propósito también de nuestra vida, ¿no? Formar a la gente y pensar que hasta hace 10, 15 años no se hablaba de autismo, como se habla ahora. Hasta hace 20 años apenas, o 30, no salía casi ni en las noticias, ni en la televisión. Entonces, pensar que esto es algo muy nuevo para mucha gente y que la única manera de que lo aprendan y no le genere rechazo es formando, hablando y construyendo puentes. Estoy totalmente de acuerdo. Mejor dicho, imposible. Como siempre, gracias por estar acá. Sin duda, Gracias cada vez que te veo, yo sé que un diagnóstico no es un pronóstico porque tú sigues para arriba y nos llevas a nosotros contigo. Entonces, te agradezco de todo corazón todo lo que haces por esta comunidad, Abraham. Bienvenido siempre que quieras venir a dar tu conocimiento. Gracias, muchísimas gracias. Yo siempre que me invites, encantado. Bueno, ya lo escucharon acá, el doctor Abraham dice que lo puedo volver a invitar 1001 vez y él va a venir 1001 vez. Así que, ¿sabes qué? Aprovechen la parte de abajo de este podcast para poner sus comentarios si hay algo de él que ustedes quieren escuchar, alguna docencia. O sea, es una persona obviamente multifactorial en todo lo que hace. Aprovechemos este podcast para ver qué otro tema ustedes quisieran que el doctor toque aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos para la próxima. Recuerden suscribirse al canal, por favor, si no a mí me regañan. Chaito, que estén muy bien.